El pasado 6 de octubre se puso en marcha el alza en el precio del boleto del Metro de Santiago, una compañía privada, pero donde el Estado, por supuesto, tiene participación. El ticket pasó a costar hasta 830 pesos, que al cambio son más o menos 1,17 dólares, en horas punta, por supuesto, entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, y entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Hasta entonces estaba 800 pesos, que es un dólar 13, más o menos. También hubo aumento, por supuesto, en el pasaje de los autobuses Red, que es el antiguo Transantiago, que conectan con el sistema de metro. Esta tarifa fue fijada por un grupo de técnicos, o bueno, un panel de expertos, más o menos, que supuestamente tomaron en cuenta indicadores como inflación, costos de suministros de operación, tasa de cambio al respecto del dólar, precio del petróleo, valor del diésel, entre otras cosas, señalando además que la medida fue aprobada, por supuesto, por el Ministerio de Transportes. Pero, a pesar de que el Estado dio marcha atrás, las protestas persisten, y la razón es que el punto clave de las múltiples manifestaciones antigubernamentales es la desigualdad. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, el 10% más rico de la población gana hasta 27 veces más el sueldo de los menores ingresos. 27 veces más, imagínense esa curva de ganancia. Y las familias más pobres, de hecho, pueden gastar hasta el 30% de su salario mensual solamente en transporte público. 20% más y sería la mitad de su sueldo entero. Mientras que las que poseen mayores comodidades gastan solamente un 2%. Imagínense qué podrían comprar con 27 veces más su sueldo. ¿Cuáles fueron las primeras consecuencias entonces luego de esta manifestación? Bueno, de hecho, a primera instancia los estudiantes fueron los que tomaron la iniciativa. Primero el Instituto Nacional y luego muchas otras instituciones secundarias y universitarias. Comenzaron con un acto que fue denominado la evasión masiva. Los estudiantes se saltaban los vallados, se vaían a la policía y bueno, pasaban al metro sin pagar, como de hecho lo han podido ver dentro de bastantes publicaciones en Instagram, Facebook y demás. Algunos dañaron los torniquetes de entrada para los pasajeros, para que ellos pudieran entrar sin pagar. De hecho, fue una escena repetitiva que ha dejado por lo menos 40 estaciones destruidas y decenas de detenidos. Ante ello, el gobierno, por supuesto, se ha pronunciado y decidió aumentar la cantidad de policías en las estaciones del metro y se registraron, los primeros hechos de violencia al interior del transporte masivo, con daños al inmobiliario. De hecho, hay bastantes videos de Instagram muy fuertes que de hecho la misma red social está tratando de banearlos hasta cierto punto, además de enfrentamientos con carabineros. El pasado viernes, las protestas evolucionaron y tomaron otra dimensión. En varias estaciones hubo disturbios, lo que obligó a cerrar todas las paradas de ese sistema de transporte. El tránsito en la capital chilena, ¡pum!, colapsó. Los autobuses no daban abasto para la cantidad de pasajeros y muchas personas optaron por simplemente caminar hasta sus destinos, hasta su trabajo, hasta sus escuelas, sus lugares donde laboran. ¿Cuál fue la primera medida del presidente frente a esta acción? La primera medida del gobierno de Piñera fue invocar la Ley de Seguridad del Estado para endurecer las penas contra quienes son presuntamente hallados culpables de disturbios, en este caso de los desmanes ocurridos en el metro, lo cual encendió, por supuesto, aún más la llama de los manifestantes. Las protestas se radicalizaron, hubo enfrentamientos directos con los policías, saqueos a comercios, quemas de autobuses, destrozos de estaciones del metro, como ya lo mencionamos, del metro de Santiago, y hasta quemaron una sede de la empresa de distribución eléctrica Enel. Además hubo, por supuesto, un estruendoso cacerolazo en distintos puntos de la capital, que de hecho ha sido reiterativo en bastantes puntos. ¿Qué hizo después el gobierno? Ante el incremento del descontento por parte de los manifestantes, Piñera decretó que el estado de emergencia para gran parte de la región metropolitana de Santiago esté activo. La medida permitió la salida de los militares a las calles para sumarse a los carabineros y restringió la libertad de movilidad y reunión en espacios públicos durante un plazo de 15 días. Piñera señalaba en algún discurso que estaban en guerra. También fue anunciado toque de queda en Santiago, región del Valparaíso, provincia de Concepción, región metropolitana y comunas Rancagua, Coquimbo y La Serena. Aunque los militares establecen el horario de cada zona, de hecho cada
dirigente dentro de cada zona metropolitana elige el horario en el que estas salen, están regularmente, salen a las calles regularmente a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, pese al estado de emergencia decretado, las manifestaciones continuaron en las calles el pasado sábado. Las protestas se extendieron en otras regiones y están causando muchísimos más desastres. El descontento callejero, lejos de aplacarse, no podía ser controlado por los uniformados, por los militares que ya de hecho se encuentran en la calle. De hecho, se registró la quema de al menos 5 autobuses de transporte público en la capital y a ello se sumó otro cacerolazo. La gente sigue en las calles protestando, sigue en las calles gritando y sigue en las calles de hecho reclamando sus derechos. ¿Qué ha dicho el presidente? En medio de este creciente descontento, Piñera anunció desde el Palacio de la Moneda la suspensión del alza de los precios del metro de Santiago. Ya no van a subir el precio del metro. Además, el presidente señaló que ya había enviado un proyecto de ley al Congreso, que fue aprobado por unanimidad el día de ayer. El alza de los precios del pasaje del metro fue la gota que derramó el vaso. Hay muchísimas otras cosas que voy a pasar a comentar en este momento. Pese a ello, las protestas no cesaron. Aunque el alza del boleto fue detonante de las manifestaciones, sacó a la luz otras quejas pendientes en la sociedad chilena, como que el país tiene uno de los sistemas educativos más caros del mundo. El servicio de agua está privatizado. El estado del sistema de pensiones y los salarios también. Los problemas en el sistema de salud y entre, por supuesto, muchas otras cosas más. El alza de precios del metro, como ya lo dije, fue solamente la gota que derramó el vaso. Además, Piñera, en una conferencia de prensa y rodeado de militares, declaró estar en una guerra, como ya lo mencioné, contra un enemigo que por supuesto no respeta a nada ni nadie, dijo él. Sus palabras sorprendieron, por supuesto, por lo crudas que fueron y porque muchos otros lo asociaron directamente con el ya conocido dictador Augusto Pinochet. ¿Cuáles han sido las consecuencias frente a esto? Estas jornadas de protestas, por supuesto, han dejado un saldo de ya 15 muertos confirmados por la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Y los detenidos, según la Fiscalía de Chile, son aproximadamente, hasta donde teníamos información, 2.151. Ya son bastantes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien ha seguido las manifestaciones, ha denunciado los excesos en el actuar policial. Este lunes informó que han presentado ya 11 acciones legales por violencia policial hasta el momento. De hecho, se trata de 8 querellas, 7 contra carabineros y 1 contra los militares. Además de 3 recursos de amparo para la seguridad de personas. El punto de este video era tratar de concientizar y de hecho de lograr que todos ustedes como espectadores de este live puedan empatizar un poco con nuestros hermanos chilenos que no le están pasando bien, no están pasando por un buen momento. Y de hecho Chile va a ser el escenario de 2 reuniones internacionales muy importantes dentro de poco. La Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, que tiene que desarrollarse por el gran incendio forestal que pasó hace poco, y la Conferencia de Asia-Pacífico. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Creana, todas las fuerzas y cara hacia adelante, siempre positivos. Muchísimas gracias por haberse conectado a este live. Yo soy Francisco GTG y esto fue Creana Live en creana.com. Chau, chau.